Muy bien, chicos. Empezamos. ¿Qué es el problema 21? ¿Cuál es el menor número entero por el que se debe multiplicar 84.000 para que sea un cuadrado perfecto? ¿Qué características tiene un cuadrado perfecto? Aquí me dice, Los exponentes deben ser pares. Sus exponentes deben ser pares. pero sus exponentes de qué, La pues. descomposición canónica. Claro. Entonces, si un número es un cuadrado perfecto, ah, empiezan a entrar tarde. Entonces decíamos, un cuadrado perfecto, ¿por qué se caracteriza? Un cuadrado perfecto. Ajá. Entonces, X, Y, Z tienen que ser números pares. Mira que no digo solamente dos, ¿ah? Algunos piensan que debe ser solamente el 2, no es cierto. Números pares, puede ser 2, 4, 6, 8, cualquier exponente, pero que sea par. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, basándonos en eso, es que se va a hacer la descomposición canónica de ese número. De 84.000. Sería 2 a la quinta por 3 por 5 al cubo por 7. Entonces, como puedes apreciar, no es un cuadrado perfecto porque no cumple con la condición. En su descomposición canónica, los exponentes no son pares, ¿correcto? Sí, Entonces profesor. vamos a tener que multiplicar por un número, nos pide, por el menor entero que permita convertirlo en un cuadrado perfecto. Entonces, vamos a poner que se va a multiplicar por un P, ¿no? Este P debe hacer que este exponente del 2 se vuelva par. Entonces multiplicas por un 2 para que bases iguales cuando se multiplique se sumen los exponentes. Ya aparezca el exponente 6. Con este 3 también, 3 al cuadrado. Con este 5 también, 5 a la cuarta. Y un 7. Y listo. Este sería el P mínimo. 210. Y listo.
¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, profesor. profesor. Listo. El ejercicio 22, ¿qué nos dice? En una división, ya entramos a la división. Dime la división, principalmente la inexacta, ¿no? La división inexacta. La división inexacta puede hacerse de dos maneras. ¿Quién se acuerda? Por defecto y por exceso. Bueno, ¿te parece eso? Así es. Y ustedes han estudiado una de ellas desde pequeñito, ¿no? Todo el mundo divide por defecto. Y normalmente cuando nos mencionen solamente la palabra división, ya sabes que estamos haciéndolo siempre por defecto. Para hacerla por exceso, el problema me lo tiene que indicar. No es normal que dividamos por exceso. Listo. Pero eso no significa que no aprendamos cómo se hace y qué propiedades tienen, pues, ¿no? A ver, ¿cuáles son los elementos de la división? Dividendo, divisor, Cociente. residuo y cociente. Dividendo cociente y residuo. Dividendo, divisor, cociente y residuo. Entonces, como en ambos casos tienen los mismos nombres, ¿cómo lo hacen para diferenciar? Algunos le ponen R', ya eso lo señalarán ellos en su teoría. RD, residuo por defecto, QD, cociente por defecto, y su índice significa por exceso. ¿De acuerdo? Sí, profesor. ¿Qué es lo único que cambia? ¿Qué es lo único que cambia en el cálculo del dividendo ahí? Simplemente El más y el menos. una pequeña operación, ¿no? Sí. Aquí el dividendo es igual al divisor Por cociente más residuo. por En el otro es cociente menos más residuo. residuo. En el otro ya no es más residuo, Menos. Menos residuo. menos el residuo. Esa es la única diferencia. ¿Ya? ¡Yujú! Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profesor. ¡Yujú! ¡Yujú, yujú! Muy bien. A esta parte de acá es la que se le conoce como el algoritmo de la división. ¿Ya? A ese esquemita es conocido como el algoritmo de la división. Ahora, tiene sus propiedades. ¿Cuáles son esas propiedades? Residuo por defecto más residuo por exceso es igual al divisor. Ah, Y cociente por exceso es igual a cociente por defecto más 1. En que el residuo mínimo era 1 y el máximo del divisor menos 1. ok. Entonces, ten en cuenta que cuando estás efectuando una división, una forma de comprobar que estás dividiendo bien es comparando tu residuo con tu divisor. Y como dice tu compañero, todo residuo es menor que el divisor. ¿Ya? Ni siquiera iguala, siempre menor. Y de ahí sale pues que el residuo mínimo es 1 y que el residuo máximo es el divisor menos 1.
¿Estamos, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Y qué dice nuestro ejercicio 22? A ver. ¿Qué nos dice nuestro problema? Habla justamente de residuo máximo y mínimo, ¿no? Que vamos a usar esa propiedad. Segundo, si sumamos los dos residuos, ¿qué nos daba? Divisor. El divisor. Divisor. El residuo por defecto sumado con residuo por exceso te da el divisor. El cociente por exceso Es igual al cociente por defecto más 1. correcto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Con esas propiedades vamos a obtener el resultado de nuestro primer ejercicio. Ahí. Listo. Empezamos la solución del ejercicio. ¿Qué nos dice? Al residuo le faltan 15 unidades para que llegue a ser máximo. ¿Qué significa? Que si le falta, yo le tengo que dar. Si yo le doy 15 unidades, logra llegar al valor de residuo máximo. O sea, logra llegar al valor de menos 1. ¿Correcto? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Y sería mínimo al restarle 18 unidades. Si a ese mismo residuo le quitas 18 unidades, se convierte en mínimo. Ahí tenemos las dos ecuaciones. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Prácticamente ya tienes el valor del residuo. 19. 35. Y al reemplazar acá, tu divisor se convierte en 35. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profesor. Muy Sí, bien. profesor. El cociente es el doble del residuo por exceso. Recuerda que si el residuo, este residuo es por defecto, pero el sumado con el residuo por exceso te da el divisor. Quiere decir que ahí puedes hallar el residuo por exceso. Y si hallas el residuo por exceso, el cociente es el Hallamos el doble, cociente. el cociente es el doble de ese valor. Entonces el residuo por exceso sería 35 menos 19. 16. Cociente 32. ¿Ya? Entonces el cociente es el doble. Listo. Ahora te piden hallar el dividendo y dar como respuesta la suma de sus cifras. Aplicas el algoritmo de la división. Aquí es igual dividendo, Divisor por cociente más residuo. divisor por cociente. ¿Qué cociente sería 32? 35 por 32 más 19. Correcto. ¿Cuánto sale? 1139. La suma 14. ¿Cuánto? 1139. Entonces la suma de cifras 14. 14. ¿se entendió? Sí, profesor. ¿Está todo claro? Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. profesor. Ok. Ok. ¿Qué dice el problema 23? Hallar un número entero que dividido entre 82 deja como residuo por defecto
el duplo del cociente por exceso y como resto por exceso, el triple del cociente por defecto. ¿Qué hacen ahí? Aparte, míralo. Dice que hay un número Yo quería entero. decir, Hay un número entero. Bueno, yo le voy a llamar el dividendo. Porque lo vas a dividir entre el otro. Dividir entre 82, ese sería el divisor. Da como residuo por defecto 2 por cociente por 2 por cociente por exceso. el residuo por exceso 3 por es cociente el por triple del cociente por defecto. Así estamos. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Listo. Sí, profesor. Algoritmo de la división, el primer caso, ¿cómo sería? El dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. 1346. Pero vamos a hacer una cosa primero. Vamos a aplicar la propiedad de la suma de los residuos. Residuo por defecto más residuo por exceso es igual al divisor. El residuo por defecto es 2 veces el cociente por exceso. El residuo por exceso es el triple del cociente por defecto. ¿Correcto? Sí, profesor. Cociente por exceso sería igual a cociente por defecto más 1. Correcto. Entonces aquí lo reemplazas y resuelves esa ecuación. Acá es cociente por defecto. ¿Cuánto sale? El cociente por defecto sería 16. Y automáticamente el cociente por exceso sería 17. Muy bien. Ahora, ¿qué nos falta ya? Ya solamente el dividendo, ¿no? Dividendo es divisor por cociente, que es 16, más el residuo por defecto, que vendría a ser 2 veces el 34. cociente por exceso. Y el cociente por exceso es uno más que el que se hallaba acá. 17. ¿Cuánto sale? 1346. La clave besito. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Profesor. Esos problemas han salido usando las propiedades de la división. Hay una propiedad que vamos a hablar luego que es interesante también, que solamente se usa en algunos casos especiales. A ver, vamos con el que sigue. ¿Qué es el problema 24?
Dice el menor número par, sería 59, 68 y 86. Despacio, Que despacio, tiene despacio, despacio. 14 por la suma de sus cifras. Despacio, ¿qué dice? Calcular el mayor número de 4 cifras. Si es el mayor número de 4 cifras, debe estar muy cercano a los 10.000. ¿Qué más? Dividido entre el menor número par que tiene 14 por suma de cifras. A ver, ¿cómo es eso? 59, 68 y 86. 59, 68, 86, 95, ¿no? El menor sería 68. Pero te está diciendo par. Entonces tienes que olvidarte de los otros. El 59. Entonces tiene que ser menor número par. ¿Qué más? Se obtiene un residuo que tiene también a 14 como suma de sus cifras. A ver, ¿qué dicen? Tendría que ser menor, entonces sería el 59. Correcto. Porque todo residuo tiene que ser menor que el divisor. ¿Estamos? Sí, profesor. Nos falta el cociente nada más. Entonces, tu número buscado aplicando el algoritmo de la división, ¿cómo sería? Sesenta y ocho 68 por cociente más 59. Pero ese número tiene que estar muy cercano a 10.000. ¿Ok? Sí, profesor. Muy bien. ¿Cuánto le daríamos a Q? Divide más o menos 10.000 entre 68. 68 por 100 ya es 6.800. Tiene que ser más de 100. 120 creo. 146. 146. Sí. ¿Cuánto es 68 por 146? 9.928. 9.928. Y le suma 59. 9.987. Listo. Entonces Q es 146. Las cifras de las decenas 8. Muy bien, nos pidieron la cifra de las decenas nada más. ¿De acuerdo? ¡Yujú! Sí, Sí, profesor. profesor. Sí, profesor. Listo. ¿Qué dice el siguiente ejercicio? Ya, Fabricio Burga quiere participar. A ver, dinos, Fabricio Burga, te escuchamos. Aplicamos la propiedad de la división. El Ya, dividendo es igual al divisor por cociente más el residuo. muy bien.
Así, ¿correcto? Muy bien, ¿qué más? Es, si yo lo hice por composición polinómica. O sea, Descomposición polinómica, muy bien. Pero este de acá lo voy a dejar así, ve. Lo voy a separar así. Se llama descomposición en bloque. Para aprovechar y mantener unido al BC. Para que no me complique mucho con tres incógnitas. Y si este número termina en cero es porque ha sido en dos ceros, es porque ha sido multiplicado por 100. Este BC pasa al otro lado a restar donde está el 11, te queda 10. Y como puedes observar, es B quedaría, sí, es B. todos los términos son divisibles entre 10. Entonces te va a quedar 10 por A. Y también se saca décima también, al 100, al 10 y al 60, décimas. ¿Le deduces que C vale 2 o no? ¿C tiene que ser 2 o no? Sí, ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser 2 C? Necesariamente. sí, para al efectuarlo de 90. ¿Cómo? Y me tiene que dar 90. Ah, ya. B Dar, tiene que ser 8. 82 más 8, 90. Eso me sí, dices. Ya vale y hago vale 9 y 9, la correcto. respuesta es 982. Muy bien. Entonces el numeral ABC es 982. ¿Estamos de acuerdito? Sí, profesor. Ok. Bueno, hasta ahí hemos terminado la parte que tiene que ver con la... La primera parte de 4 operaciones. Así es. Donde hemos visto las propiedades aritméticas más que todo. Ahora viene una segunda parte. Pues la segunda parte tiene que ver con planteo de ecuaciones ya prácticamente. Y en algunos casos vamos a ver los métodos prácticos como el rombo, el cangrejo, la regla de conjunta por ahí que se van apareciendo. ¿Ok, chibolines? Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. profesor. ¡Yujú! ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Dice, la cantidad 5.400 soles debe ser cancelada entre 18 personas pagando en partes iguales. Pero como algunos de ellos no pudieron hacerlo, las otras tendrán que pagar 150 soles más cada una. Esa palabrita es interesante. Pregunta cuántas personas no pueden pagar. A ver, Son ya 300. ¿cómo sería? Si va a pagar 5.400 Entre entre 18. 18 personas, la división nos va a indicar cómo es el reparto, cuánto le toca a cada uno, ¿no? 300. 300. Eso es lo que habían pactado, digamos así. Cada uno tenía que pagar 300. ¿De acuerdo? Pero como algunos de ellos no pueden pagar, entonces digo que X de ellos, X personas, no pagan.
Las A otras ver. pagan adicional. A ver, si una persona no me paga, ¿cuánta plata me va a faltar? Sabiendo que cada uno tiene que pagar 300 soles. Si una persona no me cancela lo que le corresponde, ¿cuánto me va a hacer falta de plata? 300, 300. Si fueran dos, 600, 600. Si fueran tres, 900, si son X, 300 por X. 900 por ahí. esta plata está faltando. 300 por X. Sería igual a 18 menos X por 150. Correcto. Esta es la plata adicional. ¿Para qué le pido plata adicional al resto de personas? Para cubrir esta plata faltante. Para que sea igual a la falta. Así es. Eran 18 personas menos X que no pagan. El resto que viene a ser la diferencia debe abonar el adicional, solo con el adicional, ¿ah? Porque hay otros problemas que tienen otro enfoque. Muy bien, entonces X vale 6. el adicional que le pido al resto me sirve para cubrir lo que ellos no me van a pagar. Al simplificar, ¿cuánto va a salir X? 6. 6, X va a salir 6. ¿Y la pregunta cuál es? ¿cuántas personas no pueden pagar? Y salió. ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Vamos con el problema 2. ¿Qué dice? Esta es una parte muy interesante, ¿eh? Juego de palabras. Sabiendo que perdí los 2/3 de lo que no perdí. Luego recupero 1/3 de lo que no recupero. Y tengo entonces 42 soles. ¿Cuánto me quedaría luego de perder 1/6 de lo que no logré recuperar? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ahí prácticamente hay una razón geométrica. Eso tienes que enfocarlo de preferencia como razón geométrica. Lo que perdí y lo que perdí y lo que no perdí estaría en relación a 2/3. Así es. Lo que perdí es los 2/3 de lo que no perdí. Entonces, con uno ya tiene un poquito de práctica, ya Estarían en sabe que relación. esto va a venir a dividir, ¿no? Sí, profesor. Perdí y no perdí. Muy bien. Pero no te adelantes a poner constantes hasta tener un análisis de todo el problema, ¿no? Porque si no, ya desde ahí empiezas con incógnitas y puedes generar una solución más extensa. Recupero, Lo que recupero y lo que no recupero estaría en relación a 1/3. pero recupero. Lo que recupero, ¿de dónde? De lo que 1/3 de perdí. lo que no recupero. No, recupero es, o sea, cuando yo voy a recuperar algo, lo recupero de lo que perdí o de lo que no perdí. De lo que perdí. No, de lo que no perdí. Pero lo que no perdiste está contigo. ¿Qué significa recuperar? Me robaron el reloj, pero lo recuperé. De lo que perdí. Claro, pues. Me robaron mi reloj, pero recuperé aunque sea el ganchito. ¿Sí o no? Sí, profesor. Ahí está. Muy bien. Particularmente me gusta a mí plasmarlo eso en un grafiquito. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, vamos a ponerlo así. Eso es lo que no perdí, porque lo que no perdí es un poquito mayor a lo que perdí. ¿Ya? Entonces este es como 3 y este es como 2. Pero luego voy a recuperar. Entonces lo que recupero se añade acá.
Se incrementa. Eso es lo que recuperas ahí. ¿Ya? Esto es lo que recupero. Es como 1. Y esto definitivamente ya no se pudo recuperar. K. Le ponemos K. Sí, pero un ratito. No se adelanten luego. Si te das cuenta, lo que quiero que veas es esto. El lado izquierdo y el lado derecho, ¿cómo tienen que ser? Esto y esto, ¿cómo tienen que ser? Oye, esto y esto, ¿cómo tienen que ser? Si estamos hablando de lo mismo. ¿Iguales? Iguales, pues. Entonces ahí viene la jugada, ve. ¿Cuánto suma esto? 4K. Entonces 4K. acá le pones 2K. 2K. Pero si a él le pone 2K, por estar con razón geométrica, este Al de también abajo debe también 2K. llevar. 6K. Claro. 2K también tiene que llevar. Y de esa manera, ahora tengo 42. Lo que ahora tengo viene a ser todo esto. Lo que Lo me que no perdí quedó, más lo que recupero. claro. Eso es lo que te va a dar 42. K vale 6. 7K es igual a 42. Entonces tienes que sumar estos dos. 6K, que es esto de acá, más un K, 42. Como dice tu compañero, K vale 6. Muy bien, pero vamos a la pregunta. Recuerda que ahorita tienes 42. ¿Cuánto me quedaría? ¿Con cuánto te quedarías? 42 menos un sexto de lo que no logré recuperar. Si vas a perder a continuación la sexta parte de lo que no lograste recuperar de esto de acá. 3 O por sea, 6. de 3K. 39 no. Sí, profesor, Sí. 39. Exactamente. Como se dan cuenta, el problemita cuando lo lees medio que te mueve, ¿no? Pero al final no es tan complicado. Hay que nomás saber analizarlo, formularlo sin complejidad. ¿Estamos, mis chicocos? Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. Sí, profesor. profesor. Sí, profesor. Listo. Este es un problema muy interesante que a veces también se complican al plantearlo. Una combi que hace servicio de Guacho a Guaral cobra 2 soles como pasaje único, ¿correcto? Sí, profesor. Y en el trayecto se observa que cada vez que baja un pasajero, suben 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profesor. Llegó a Guaral con 34 pasajeros y una recaudación de 96 soles. ¿Cuántas personas partieron de Guacho? Entonces él tiene un parte de un paradero inicial, en este caso es de Guaral, pero en el camino hizo paradas para que bajen y para que suba gente, y luego llega a Guacho, que es su paradero final. Así nos dice el problema. El número de personas que pagaron sería 96 entre 2. ¿Con cuántos partió de Guaral? No sé, X. ¿Con cuántos llegó a Guacho? Ah, no, es al revés, ¿no? Llega a Guaral y parte de Guacho. ¿Con cuánto llegó a Guaral? 34. Muy bien. 34. Lo que dijo tu compañero es cierto, ¿no? Vamos a averiguar cuántos pagaron su pasaje. Número de 48. personas que pagaron su pasaje. Y nadie paga para no subir, pues, ¿no?
La idea es que tiene que subir al bus y debería encontrarse arriba del bus, salvo que haya bajado en alguno de los paraderos. Y esa es la idea de este problema. El pasaje es 2 soles y es único y se recaudó 96 soles. Quiere decir que hay 48 personas que pagaron su pasaje. Y bajaron 14. Ya viene la pregunta. Esa diferencia 48 menos 34, ¿por qué se da? Por las personas que bajaron, 14. Exactamente. Pero vamos a analizar la forma como bajaron. En la forma como bajaron nos dan una razón geométrica. Cada vez que bajaba un pasajero, si se baja uno, suben 2. Esa es una razón geométrica. Entonces, como tú has dicho que se bajaron 14, hay que multiplicar por 14 a los dos. 1 por 14, 2 por 14. Exactamente. Porque si no, alteras todo. Y ya tienes tu ecuación lista. Los que se bajan van a disminuir de lo que X menos venía. 14 más 28 es igual a 34. Exactamente. ¿Cuánto vale 20. X? 20. 20. ¿Y sale animal o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Seguimos. 4, ¿qué dice? Aquí, por ejemplo, vamos a usar una técnica que es la técnica del animal. Cangrejo, cangrejo. Le meto el Así cangrejo. es. Pero trabajas con lo que queda. Ese es el otro detalle que hay que saber manejar. En este tipo de problemas se trabaja el cangrejo, pero con lo que queda. ¿Ya? Si un granjero vende la mitad de sus pollos, ¿con cuánto se queda? Se queda con la otra mitad. Ojo, que estamos hablando de la mitad de todo lo que tiene. Él puede tener 1.000.000 de pollos, ¿no? La mitad, puede tener un pollo, la mitad. ¿Ya? De pollos que los vende vivos y en cada venta da la mitad de lo que tiene más un pollo. O sea, él vende primero la mitad. Luego coge un pollo de lo que le queda. O sea, de esa mitad que le había quedado, coge un pollo y lo vuelve a vender. Entonces, al vender ese pollo, su cantidad que queda se ve disminuida en 1. Esto lo hace en cada venta. En el cangrejo se multiplica por la inversa de la fracción que queda. Y Por 2 más 1. Aquí es la operación inversa. Y como ocurrió 5 veces, esto lo tienes que repetir 5 veces. ¿Estamos de acuerdo? 126. 1, 2, 3, 4. 5 veces. Entonces empezamos. Y ya sabes que el animal desarrolla de abajo hacia arriba. Para arriba. De abajo hacia arriba. Pero de pasadita vamos a ver resultados parciales que me interesan que aprendas a analizarlo, porque a veces solamente aprendes en forma mecánica, ¿no? De abajo hacia arriba y a lo loco desarrollas, ¿no? Muy bien, 6 más 1, 7 por 2, 14. 14 más 1, 15 por 2, 30, más 1, 31 por 2, 62, más 1, 63 por 2, 126, 126. más 1, 127 por 2. ¿Cuánto da? Al final se quedó con 6. 254. No. Al final se quedó con 2 pollos nomás. Sí. Y debería comenzar en 2. Sí. Se 126 quedó con sale. 2 pollos. Ahora sí. Dice, se quedó con 2 pollos ya. 2 más 1, 3 por 2. 6. Más 1, 7 por 2. 14. Más 1 por 2. 30. Más 30, 1 por 62. 2. 126. No. Ya. Entonces la pregunta, ¿cuántos pollos tenía al comienzo? 126. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si te preguntan
después de la tercera venta, o cuántos pollos vendió en la tercera venta. A veces el alumno, cuando no entiende este gráfico, se pone de nuevo a hacer todo, ¿no? Cuando ya no hay necesidad. De acá puedes sacar muchas respuestas. Te pueden formular muchas interrogantes. Por ejemplo, después de la cuarta venta, ¿con cuántos pollos se quedó, no? ¿Cuántos pollos vendió en la tercera venta, no? Entonces, y así por el estilo podemos obtener otro tipo de resultados. Por eso he ido poniendo los resultados parciales. Él tiene 126, con eso empieza su negocio, su venta. Realiza la primera venta y se queda con 62. Entonces, en la primera venta, ¿cuántos vendió? Es la diferencia. Es la diferencia. ¿Cuántos vendió? $64. Exactamente. ¿Cuántos vendió en la segunda venta? La diferencia. ¿Cuántos vendió? 32. 32. Y por ahí aclaramos algo, ¿no? Porque hay gente que cuando lee este problema dice, profe, es una locura porque dice que los pollos los va a vender vivos. ¿Y qué pasa si le queda un número impar de pollos? Lo que pasa es que el problema está diseñado para que no quede impar, mira. Siempre vende una 16. cantidad entera de pollos, ¿no? 16, 8, 4. Entonces en la tercera venta vendió 16 pollos. En la cuarta venta 8. 8. y en la última venta sale con la diferencia, ¿no? 4. 6 menos 2, 4. ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, profesor. Eso también está ahí. ¿Ya? Por si acaso. Para que algunos comiencen a poner, lo plantean de otra manera con X, Y, y después de nuevo tienen que hacer un montón de cálculos, ¿no? He visto esas situaciones y la pena porque solitos se complican la vida. Cuando acá prácticamente tienes todo para responder. ¿De acuerdo, mis chicos? Sí, Y profesor. 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 Muy bien.